En la Fórmula 1 necesitas muchas cosas a tu favor para ganar una carrera. No solo te vale con no fallar tú, sino que tampoco puede fallar el coche. Esto es lo que le pasó a Max Verstappen en este Gran Premio de Australia. Vimos primero ese humo, después el fuego que hacía irreparable toda esta zona y asumía Verstappen que tendría que abandonar. Pero antes de esto, como digo, primero vimos humo y por eso señalamos directamente a esto, a la unidad de potencia Honda, porque a Verstappen durante los libres le tuvieron que cambiar el motor. Y claro, pensamos que igual podría estar relacionado. Un motor que, por cierto, ya hemos conocido en las últimas horas que se va a poder reaprovechar, que Red Bull podrá repararlo y que será utilizado este año durante sesiones de entrenamientos. No será un motor principal, pero sí que lo van a poder seguir utilizando. Por eso, al final, Verstappen comprendió que tenía algún tipo de problema. Lógicamente, cuando miras por tu retrovisor y empiezas a ver humo, pues sabes que algo falla, que tienes algún tipo de problema. Esto es lo que pasaba en las primeras vueltas de carrera. Llegamos a la vuelta 5. Verstappen quejándose por la radio de que la trasera está muy suelta, demasiado ligera. Le pasa a Carlos Sainz y de repente vemos el fuego ya, el fuego extendiéndose por toda la rueda trasera derecha, entrando en boxes Max Verstappen y los mecánicos entendían que lógicamente pues Verstappen tenía que abandonar, bajarse del coche y asumir que este es su primer DNF de la temporada, que en estos momentos aprieta muchísimo el campeonato y lógicamente por eso Verstappen pues no podía estar nada contento, pero también lógicamente pues asume que esto es algo normal, que le ha pasado a todos los grandes campeones, que llega un día y ese día pues igual un pequeño problema puede originar grandes consecuencias, como si de un efecto mariposa se tratara. ¿Cuál es el motivo de que haya ocurrido esto? Porque ahora es en lo que nos tenemos que fijar, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, pues los compañeros de Fórmula.1 han publicado esta misma noche, con nocturnidad y alevosía, ¿no?, este primer análisis. Un primer análisis que desmiente la hipótesis inicial. Lógicamente, ocurriendo en esa zona, habíamos pensado frenos. Pero claro, Australia no es un circuito especialmente que castigue mucho los frenos, ¿no? Si dijéramos, por ejemplo, Canadá, vale, pero es que Australia no cumple con estas características y eso quizás ya fue la primera señal de alerta. Bien, pues aquí comentan los compañeros que no es culpa de los componentes del sistema de frenos, sino que es de la línea hidráulica, problema hidráulico, lo que ha sufrido una especie de sobrecalentamiento, ¿no? Quedaos con esta frase: quedó presión residual. Quedó presión residual en el sistema hidráulico y esto es lo que provocó este sobrecalentamiento y a la postre que se prendiera fuego toda esta zona, ¿no? Vamos al artículo. Los primeros análisis realizados directamente en la pista han excluido un problema en el sistema de frenado, que este año, por cierto, lo suministra Brembo, igual que Ferrari también, los frenos. La causa está relacionada con el componente hidráulico del monoplaza. De hecho, es muy probable que algo no funcionara en la línea hidráulica trasera derecha del coche, donde quedaba cierta presión residual. Max Verstappen se quejó inmediatamente de un coche con una trasera muy suelta, muy ligera. La consecuencia es que la zona estaba atascada, se estaba aplicando cierta resistencia en el disco de freno de la rueda trasera derecha. Esto a su vez causó una fuerte fricción que generó el sobrecalentamiento primero y después destruyó toda esta parte, ¿no? Aquí tenéis la imagen de justo cuando Carlos Sainz le había superado y ya Verstappen se da cuenta de que el problema es gordo, ¿no?, de que el problema es tremendamente serio. Palabras de Christian Horner. El problema ya estaba presente desde el principio y esto inmediatamente causó contratiempos con la temperatura que seguía aumentando. Ahora analizaremos todas las piezas para entender dónde nació el problema. Esto es algo que siempre se hace, que siempre ocurre. Lo mismo que si estalla un neumático. Te quedas con el neumático que ha estallado y eso pues al final se va a someter a unos análisis que como si fuera una autopsia, ¿no?, de lo que ha fallado, los motivos, las razones por los que se ha producido ese problema. Aquí tenemos, ¿no?, también esta comparativa que hacen en Fórmula.1, porque recordamos, Ferrari, también Leclerc tuvo problemas de frenos en Bahrein, aunque lógicamente no llegaron a este
extremo, pero vimos a Leclerc muchas veces pasándose de frenada, ¿no? Ya hemos hablado este año más veces de frenos, pero lógicamente, como ponen aquí, no causó la retirada de la carrera de Charles Leclerc en su momento. Depende directamente de los componentes del sistema de frenado, pero este último está involucrado en dinámicas de configuración que penalizaban su rendimiento e integridad. Con lo que nos tenemos que quedar fundamentalmente es con que no es un problema mecánico, es decir, señalando directamente a disco de frenos, pastillas, etc., sino un problema hidráulico, concretamente de un sensor que dio una información que no era la correcta y provocó esta diferencia de presión. Vamos a explicarlo ahora bastante más en profundidad porque, bueno, pues al final tenemos que repasar también un poco todas las partes de lo que es el sistema de frenos actual de la Fórmula 1 con el brake-by-wire, que recordamos, desde 2014 llevamos hablando de este sistema que quizás mucha gente no conoce porque habitualmente no hablamos de él, no es algo en lo que nos centremos mucho, pero que también es fundamental. El sistema de frenos es algo que ha adquirido una gran complejidad si lo comparamos con la Fórmula 1 de hace 20 años. Tenemos diferentes elementos. En la parte delantera, la bomba de frenado, la válvula de control de presión en la zona central, y ahí es donde reside también la centralita ECU de la FIA. Bien, pues en la parte frontal, lógicamente con los pedales, digamos que aquí existe esta parte física, ¿no?, en la que tú ejerces presión sobre el pedal de freno y esa presión se extiende en forma de energía hacia los discos de freno delanteros, en esa parte de la dirección frontal. Pero si viajamos más hacia atrás, nos damos cuenta de que el circuito, todo el circuito de frenado está administrado por la válvula posterior y la centralita ECU de la FIA, esta que vemos aquí a la derecha, justo a la derecha. Son componentes indispensables para el funcionamiento del monoplaza. Esta centralita está midiendo la cantidad constantemente de energía liberada en las frenadas. Ya sabemos, motor eléctrico, dos partes, MGUH y la parte del K, que es la que genera una mayor cantidad de energía, y todo esto se almacena en la batería. Bueno, pues al final es la centralita ECU la que tiene esta función, explotando el par negativo en el frenado, ¿no?, de la parte del MGU-K, como hemos dicho. Bien, seguimos analizando un poco esto porque ahora es cuando llega lo importante, la correlación. Tiene que existir una correlación constante entre la parte mecánica y electrónica, una correlación de datos, una misma presión. Y esto es lo que falla. Aquí es donde hay problemas en Red Bull, porque un sensor envió datos poco fiables a la unidad de control y esto activó una presión hidráulica asimétrica, que al final propició que justo en la parte derecha pues quedara esa presión residual, justo en la parte derecha, rueda trasera derecha del sistema hidráulico. Empieza a producirse esa fricción, ¿no?, como hemos ido contando, y esto solo deriva, lógicamente no puede ir a mejor, esto no va mejor, la presión necesita una salida, al final no la encuentra y por tanto pues toda esa parte se incendia. De hecho, cuando Verstappen estaba entrando a boxes, a todos nos llamó la atención esa explosión precisamente en este neumático. Explota precisamente por la altísima presión que se está alcanzando en una zona concreta, necesita, por física pura y dura, una salida y al final pues se tiene que explotar si no encuentra ningún tipo de salida, ¿no? Ese es el motivo por el que al final todo se sobrecalentó y se produjo la combustión de materiales y compuestos, materiales pues lógicamente la parte de los discos, de las pinzas, etcétera, ¿no? Todo para tirar completamente a la basura, o antes en este caso para analizar, como está haciendo Red Bull, evidentemente. Bueno, pues este es el motivo de que Verstappen abandonara, de que todo cambiara a partir de Australia. Sí, ese mismo circuito que ya vio abandonar también a Max Verstappen en el año 2022, aunque en ese caso Verstappen ya venía también de un abandono en Bahrein. No fue fácil el arranque de 2022, ni mucho menos para Verstappen. Ahora, lógicamente, entendemos esto
como un fallo puntual que no se debería reproducir en el tiempo. Hay tiempo también hasta la siguiente carrera, que es Japón, y seguramente esto esté completamente analizado y solucionado para que el problema no se vuelva a repetir. Y ahora la pregunta es un poco para vosotros. ¿Creéis que el Mundial, al menos momentáneamente, se abrirá después de este DNF de Max Verstappen en Australia?